Hola, muy buenas. Bienvenidos a este webinar de lanzamiento del programa de terapia focalizada en la emoción, pensado originalmente para estudiantes o graduados en el máster en Psicología General y Sanitaria, pero realmente abierto a todas aquellas personas que estéis interesados e interesadas en conocer esta aproximación a la psicología y a la psicoterapia. Hoy, en nuestra Open Class, nos vamos a ocupar de la autoestima desde una perspectiva un poco diferente de la que quizá es más habitual y que insiste en el aspecto terapéutico de la transformación emocional. Para eso os voy a compartir ahora mismo el PowerPoint que nos va a servir de soporte y sin más comenzamos. Bueno, pues aquí estamos. Trabajar la autoestima, perdón, trabajar la vergüenza para aumentar la autoestima. La verdad es que el tema de la autoestima es un tópico bastante habitual, bastante común y en todas las consultas de psicología y psicoterapia y suele ser uno de los temas o de las presentaciones de los problemas de los pacientes que más nos preocupan porque cuando les encontramos con la autoestima baja o derrumbados en su autoestima, pues realmente parecen no responder a nada que suponga una mejoría o un cambio o a nada que suponga un estímulo para ir hacia adelante. Muchas veces, por este motivo, ellos mismos dejan de aprovechar oportunidades, dejan de hacer lo que podría ser útil para ellos y muchas veces vemos también cómo están en un bucle del cual parecen no salir y que nos hace sentir a nosotros el deber de ayudar y, en cierto modo, la culpa o la vergüenza a veces de no ser capaces de ayudarles más. Esto por no decir que además los déficits de autoestima suelen ser un componente evidente de cuadros de tipo depresivo, claramente. Y muchas veces también de cuadros de tipo ansioso, porque la persona está agitada y preocupada justamente por lo que sabe de sí misma o lo que siente de sí misma respecto a sus capacidades y respecto a lo que podría dar de sí. Primero, vamos a ver unas pinceladas sobre la emoción, puesto que el abordaje es focalizado en la emoción, tendremos que saber algo sobre la emoción. Muchas de vosotras ya sabéis mucho sobre emoción y sobre emociones, quizás estáis muy familiarizados con el enfoque de la TFE, otros a lo mejor tenéis menos familiaridad. Vamos a decir algunas cosas muy generales eh, y aún así de bastante calado. Y es posible que algunas no queden claras a la primera. Si hubiera ocasión de aclararlas, estaría perfectamente disponible y si no, te invito desde luego a que puedas profundizar en ello en la formación de la cual esto es solamente pues, un aperitivo. Sobre la emoción. La emoción no es un epifenómeno, es decir, no es algo de rebote de un fenómeno más importante. La emoción, por lo menos a causa de su origen evolutivo, en el proceso de hominización, el convertirnos en la especie que somos como mamíferos, la emoción es el organizador primario y además automático del sí mismo. Es decir, la emoción se activa y te transforma y te convierte en algo, te convierte en alguien, te hace vivir el mundo de una determinada manera, te hace sentir, percibir, pensar, actuar de una determinada manera. Y el resultante de eso es algo organizado, algo con cierta coherencia. Eso no quiere decir siempre que esto que se organiza sea positivo o sea agradable. A veces el dolor, el sufrimiento son parte de la vida y otras veces el dolor y el sufrimiento son absolutamente indeseados, contraproducentes e innecesarios. Lo que está debajo de que una emoción nos organice es lo que llamamos esquemas emocionales. Los esquemas emocionales serían las estructuras de memoria que cuando se activan generan lo que llamamos síntesis vivenciales. ¿Y qué es una síntesis vivencial? Pues esa experiencia subjetiva que uno tiene de sentirse fuerte, de sentirse débil, de sentirse solo, de sentirse alegre, de sentirse conectado, de sentirse fuerte, no sé si lo he dicho, de sentirse mm, cercano, de sentirse lejano. Y como tal síntesis vivencial, copa, trasciende, atraviesa todas las dimensiones de la persona y de la personalidad y de la relación con el otro. Y esas síntesis vivenciales decimos que son momentáneas porque no duran eternamente, duran el tiempo que está activada esa emoción y el tiempo en que esa emoción ejerce
un dominio sobre el resto de áreas y competencias como la motora, la cognitiva, la reflexiva, etc. Estas síntesis vivenciales están llenas de información existencial. ¿Por qué? Porque la emoción siempre es emoción acerca de algo. Es alegría por algo. Y las tendencias a la acción propias de la alegría, que me van a llevar a la conexión, a la aproximación, a la celebración, siempre van a ser la celebración por algo, la celebración con alguien, el acercamiento a alguien. Y lo mismo podríamos decir del enfado, siempre es enfado respecto a algo, enfado respecto a alguien y enfado para proteger algo. Por tanto, escuchar la emoción es acceder a esa información existencial. Vivir la emoción es poder vivir de un modo existencialmente pleno. Vivir la emoción, expresar la emoción y explicarla, sobre todo si es a otra persona, es equivalente a funcionar asertivamente, a comunicarse asertivamente y además con autenticidad. Cuando se trata de emociones primarias que denominamos adaptativas, sentir, simbolizar, es decir, poner en palabras lo que siento y expresárselo a alguien, da dirección y vitalidad a la persona. Y da dirección y vitalidad a la conducta. Esto sería una manera sana de funcionar. ¿Qué son las emociones primarias? De un modo súper resumido, la emoción primaria es la primera reacción de tu cuerpo respecto a algo, la primera evaluación respecto a algo. Y las primarias adaptativas son aquellas que son realmente primeras evaluaciones frescas del momento, del instante, que te dan dirección aquí y ahora. No tienen por qué ser agradables. La tristeza de la pérdida no es agradable, el enfado ante la violación de un límite no es agradable, pero son adecuados y te permiten resolver problemas relacionales y existenciales. Por eso decimos que son emociones adaptativas. Vamos a ver un vídeo en el que tenemos a un diputado del Parlamento inglés que en la época, en un momento de la pandemia de la COVID, está haciendo bueno, pues un discurso dentro del Parlamento y cita ciertas experiencias relativas a la muerte de personas, entre ellas la de su suegra, etcétera, y lo que se suele decir, se emociona. Entonces quiero que os fijéis que este sería un ejemplo de emoción primaria adaptativa de tristeza. Vamos a verlo. In Northern Ireland, we reached a milestone of 3,000 deaths due to COVID just last week. 3,000 people who followed the rules and agreed to die. So will the paymaster, including my mother-in-law who died alone, will the paymaster confirm that there will be a full and complete disclosure to enable the police service to ascertain it almost decently and within the regulations at the date and at that time? I'm sorry, Mr. Speaker. Minister, I'm very sorry for his loss, Mr. Speaker. Bueno, si os fijáis, el llanto, el organizarse en tristeza y ha impedido a esta persona continuar con su discurso, pero no le ha impedido hacer lo que necesitaba hacer, que era acercarse a su sufrimiento y dar algún tipo de paso en el proceso de duelo y en cualquier caso no retener lo que es real en la persona. En esa persona su amor por su esposa, por su suegra, es real y no puede fingir. Y la emoción le permite ser auténtico y real ahí. Si os fijáis, hay otra persona que responde con compasión y dice, siento verdaderamente su pérdida. Por lo tanto, el componente social de la emoción, y en este caso de la emoción primaria adaptativa, lleva a ciclos virtuosos en las relaciones. Y esos ciclos virtuosos generan conexión, generan solidaridad, generan apoyo y generan al final la capacidad de las personas para moverse en sus vidas de un modo significativo, de un modo sólido, afrontar problemas y crear comunidad, que serían aspectos esenciales del bienestar y de la salud mental. Seguimos conociendo un poco más sobre las emociones. La emoción cambia al cuerpo, por eso es tan importante en terapia. La emoción no solamente trae nuevos pensamientos, sino que modifica los estados del sistema nervioso y del cuerpo entero, incluido el sistema endocrino y de la sensación que tenemos del mundo. Y no solo la sensación que tenemos del mundo como seguro o peligroso,
como amistoso o como enemigo, como amoroso o como frío, sino la sensación que tengo de yo en el mundo, como parte del mundo, como parte que no puedo separar de mi circunstancia. Hoy en día están muy en boga las terapias contextuales y en ese sentido son existenciales y la base de la contextualización vivida es la emoción. El elemento contextualizante es que circunstancia o contexto y persona están fundidas en un cuerpo que se emociona. La emoción cambia el cuerpo y con él cambia, si es un cambio terapéutico, la sensación de yo en el mundo cuando mi sensación de yo en el mundo era negativa. Si tiene que cambiar mi sensación de yo en el mundo para responder a una urgencia, como en el caso del diputado, la sensación, el cuerpo cambia cuando se emociona con tristeza, como en ese caso, o el cuerpo cambia como se emociona, como vamos a ver ahora en otra imagen, en un clip de vídeo. En este caso, en una transformación propia de El Increíble Hulk o La Masa. My father's going after me. Since you behind my back, you crossed the country. Why is it so? Please, no, I can stick the up. Something tells me you wanted much better. You make it stupid threats. Anyway. Bueno, en este caso, Hulk os puede parecer un poco peliculero, y lo es peliculero porque es una película, pero este enfado creciente no solamente le permite a la persona protegerse ante un ataque, no solamente le permite poner límites al otro y diferenciarse psicológicamente del otro, sino que genera una sensación de un sí mismo fuerte, diferente de un sí mismo débil, característico de las situaciones de baja autoestima, o de al menos algunos tipos de situaciones de baja autoestima. Esta transformación consiste en enfadarse accediendo en este caso a un enfado primario adaptativo, porque estás siendo atacado. Vamos a verlo ahora de un modo menos peliculero en un vídeo que a lo mejor también conocéis, que es el de dos niños, posiblemente dos hermanos, que están jugando y uno se está metiendo con el otro y el que recibe el ataque se enfada, se defiende, pero quiero que os fijéis en cómo es un enfadarse en el que el cuerpo se va transformando y la persona va haciendo incluso cosas para llegar a enfadarse. Y es muy parecido a lo que a veces tenemos que hacer en la sesión de terapia al trabajar con la emoción. Hasta ahí, el niño estaba llorando, casi desesperanzado. Ese estado desesperanzado colgado sería muy parecido a algunos estados de baja autoestima, en los que lo que vemos por fuera es que la persona habla mal de sí misma o actúa de maneras, vamos a decir, autodepreciativas. Pero el estado es igual que el de este niño que está llorando desangelado. Sin embargo, ahora comienza a enfadarse y empieza a dar unos golpes en la mesa protestando. Pero es una protesta que no es solamente comunicación, es parte del proceso de que su self, su sí mismo, se organice según un enfado primario adaptativo. Y fijaros la que lía aquí el niño con todos sus poderes se pone rojo realmente, se congestiona, junta toda la fuerza en las manos y empuja al otro y se le lleva por delante y le lanza fuera. Esto no es una apología de la violencia, pero de la defensa propia sí. Y justamente hay personas que no han podido defenderse, han sufrido ataques, violencias,
sutiles a veces y no han podido defenderse. Y el problema no solamente es que no han dejado de recibir el daño, sino que su cuerpo se ha quedado bloqueado, detenido en ese estado de fragilidad o en ese estado de poco valor, además, sobre todo si el daño ha sido sostenido, porque todo lo que se trata dañinamente tiende a vivirse, a identificarse con algo de poco valor. Sin embargo, el enfado de este niño le permite no solamente deshacerse del plasta del hermano, sino realmente sentir que es lo suyo vale, que lo suyo tiene algún tipo de valor. Otra cosa es que en la socialización fuera necesario reconducir la expresión del enfado del niño para poner límite al otro y que fuera apoyado y soportado por un sistema familiar o educativo que guiara este proceso. Pero en sí mismo el proceso es sano y natural. Vamos a por más. Decíamos que la emoción cambia al cuerpo. ¿Y qué más? ¿Verdad? Estas síntesis de las que estamos hablando, estas síntesis son estados que llamamos autoorganizados, más o menos escindidos o más o menos integrados. Un ejemplo sería, bueno, histórico, típico, sería la figura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde del texto de Stevenson, por el cual una persona puede desdoblarse en estos dos estados. Como el niño estaba en dos estados, pero pueden estar tan escindidos que no son solamente reactivos al instante, sino que pueden tener cierta vida propia disociativa. No obstante, esto es un continuo en el que vamos a encontrar personas en distintos puntos de ese continuo y personas que no pueden enfadarse. Y sin embargo, sí tienen un estado autoorganizado de carácter crítico. Un estado autoorganizado enfadado consigo mismo en lugar de enfadado con los demás. O un estado que a veces estalla contra los demás en forma de rabia, pero que en otras lo hace justamente hacia adentro. Los estados escindidos pueden ejercer la autocrítica dentro de la persona. Y esta va a ser una de las fuentes de estados de baja autoestima, porque no importa lo que yo haga, que mi crítica siempre va a querer más. No importa lo bien que yo haga, que mi crítica siempre le va a parecer insuficiente. Y la voz crítica o las excisiones autocríticas no se suelen manifestar como un simple pensamiento. Se parecerían mucho más a una especie de estado por el cual alguien me tiene cogido o me presiona y puedo llegar a sentir ansiedad o me tiene cogido por dentro y me retuerce. Y esos procesos están en las personas y no son abordables solo lingüísticamente y menos aún solo cognitivamente y menos aún no se pueden abandonar, no se pueden elegir cambiar porque o sustituir simplemente por otro, porque son estados que se organizan automáticamente como Hulk, como el niño que se enfada o cómo se disocia o se separa el Mr. Hyde del Dr. Jekyll. Así que estos estados sienten hacia la persona, tienen sentimientos hacia la propia persona. Estos estados, y claro, en los casos de baja autoestima, tienen sentimientos negativos. Generan vergüenza de carácter secundario, como veremos más tarde, porque avergüenzan a la persona. Están desregulados emocionalmente, lo cual quiere decir que están hiperactivos de cara a criticar y poco dispuestos a la reflexión o a mirarse a sí mismos, a poder ver qué es lo que sienten ellos como parte del sí mismo. Permanecen aislados y, en cierto modo, atrapados en el drama en el que se formaron. ¿Cuál es el drama en que se formaron? Pues alguna relación temprana de invalidación o de crítica parental o de acoso o agresión del sistema o de los otros o de los iguales por algún tipo de diferencia, etcétera. Claro, ya os podéis hacer idea de que abordar esto no es tan sencillo como dar algún tipo de psicoeducación al respecto. Supone empezar a trabajar directamente con la emoción vergüenza y con los distintos estados que experimentan esa vergüenza y romper ese aislamiento.
Y ese aislamiento no se rompe simplemente enseñando a la persona una actitud compasiva. Ese aislamiento se rompe favoreciendo un diálogo entre el sí mismo que critica y el sí mismo que es criticado, de tal manera, piensa por ejemplo, no solo, pero por ejemplo en los ejercicios de silla vacía, de tal manera en que no se trata de convencer, sino que se trata de conmover. Y ahí es donde los mapas de proceso que explican el modo singular de trabajar con la silla vacía en TFE tienen importancia y donde la formación de los terapeutas es relevante para no hacer movimientos y cambios de silla estériles o que no sirvan para nada. Estos estados extendidos son un trasunto, un reflejo de fallos relacionales del desarrollo. Es decir, no solamente la persona se trata como le trataron otros, porque no es simplemente que copie, sino que la persona probablemente se ajustó a algunos vínculos, haciendo lo que prevenía el dolor, que muchas veces era criticarse o exigirse, y además no podía hacer otra cosa porque su cuidador primario o su igual o su referente en el grupo de pares tenía la misma baja reflexividad y la misma tendencia a despreciar por la razón que fuera. Probablemente, ya sabéis, detrás de cada maltratador o detrás de cada bully, pues siempre hay una persona herida y con poca función reflexiva. Cuando se trata de emociones primarias desadaptativas, y cuando se trata, en general, cuando se trata de emociones primarias desadaptativas, no solo la vergüenza, sentirlas, simbolizarlas, es decir, ponerlas, expresarlas en lenguaje y expresarlas comunicativamente a otra persona, cuando esto se hace bien en terapia, esto permite acceder a los determinantes del dolor nuclear de la persona. ¿Qué son los determinantes del dolor nuclear? Pues esencialmente son las experiencias de trauma y las experiencias dolorosas y además las necesidades no satisfechas y la memoria emocional somática de estas necesidades. Así que es posible, hablando desde el sentimiento primario desadaptativo, regulado pero sentido con fuerza y apoyado en la relación, es posible desplegar una historia traumática, es decir, que la persona cuente lo que le pasó en su vida. No tanto que le cuente lo que le pasa, o los síntomas que tiene, o qué hace para superarlos, sino que pueda desplegar el relato de lo que pasó en su vida. Y que sea un relato conectado con la experiencia sentida corporalmente. Hasta que se llegue a un momento en que la persona pueda expresar lo que necesita, o más bien lo que necesitó allí y entonces, o lo que necesita aquí y ahora si estamos reviviendo esa historia en algún contexto técnico. Contextos técnicos pueden ser el contacto con las sensaciones sentidas corporalmente, la relación interpersonal aquí a la hora y ahora con el terapeuta, o también frecuentemente el contexto técnico sería la silla vacía con otro significativo o la silla vacía con la propia voz crítica. Y ahí, al articular las necesidades, como en el fondo estamos bien hechos, la persona consigue acceder a emociones primarias adaptativas, como por ejemplo podría ser en un contexto de haber sido humillado, el enfado que permite poner una barrera frente al humillador, o la tristeza que me permite valorar que se me ha hecho daño realmente y que además me ha hecho daño a alguien de quien yo esperaba otra cosa y a quien yo quería. Así que acceder a las emociones primarias adaptativas es acceder a su potencial transformador, que también va a transformar el cuerpo con nuevas tendencias a la acción. Vamos a ver un ejemplo en un clásico del cine, como es en la película del indomable Will Hunting, en el momento en que el terapeuta le ayuda a acceder a los sentimientos de culpa primarios desadaptativos. En ese momento, la persona puede romperse, sentir la fragilidad y poder acceder a lo que necesita, que es el consuelo. Es verdad que en la escena de la película no expresa su necesidad de ser abrazado, pero bueno, es lo que pasa con las películas. Ojo, el terapeuta dice no fue culpa tuya, pero no quiere convencerle de que no fue culpa tuya. El terapeuta está diciendo lo que la persona se ha dicho muchas veces mientras sí que se sentía culpable. Y cuando decimos se sentía culpable, a estas alturas ya sabemos que estamos diciendo se organizaba en un estado de culpa y en un proceso culpabilizador. Vamos a ver.
algo continua y decidida. Yo he para que ahora ya lo sabes, muy tiene desorden, miedo al abandono. Por eso he roto con Skylar. No me jodas, ¿vale? No me jodas, yo no. Fijaros cómo lo que os sucede es que al sentir por completo la culpa, experimenta al sí mismo machacado, al sí mismo que se criticó a sí mismo, la vulnerabilidad, la fragilidad que había vivido aisladamente, desprotegidamente, pero ahora lo vive en un espacio de intimidad. Y claro, la primera reacción pues, es defensiva, no solamente frente a John, sino frente a la emoción a la que está accediendo, que son los sentimientos de culpa y vergüenza. De culpa y vergüenza por haber sido el objeto del mal amor de un padrastro que el niño reinterpreta en términos de culpa propia y que son culpa o vergüenza, son dos caras de la misma moneda en este caso, porque la culpa sería tener un sentimiento negativo hacia uno mismo por lo que uno ha hecho y la vergüenza por lo que uno es. Lo que pasa es que a veces se mezclan e incluso la distinción puede ser solamente una distinción conceptual o pedagógica. Lo importante es que la persona tiende a bajar la mirada, a retirarse de las relaciones, a privarse de buenas relaciones, a autocastigarse y a evitar el contacto con los demás, o al menos el contacto auténtico o el contacto íntimo o el contacto cercano con los perjuicios que esto supone. Bueno, esto es una ilustración del cambio emocional desde esta perspectiva, que ya nos va dando pistas sobre lo que vamos a necesitar hacer para modificar los problemas de baja autoestima que van por la vía de transformar los elementos subyacentes de vergüenza y culpa. Así que la autoestima diríamos que tiene dos formas. Es un poco como la luz que tiene dos estados, partícula y onda. Bueno, pues la autoestima tiene dos formas. La forma de estado y la forma de proceso. Y vamos a formular esto, vamos a ver cómo nos lo explicamos. La autoestima, en términos de proceso, es el proceso de valorar y apreciar al self, al sí mismo. Así que se supone que las personas con autoestima, ya no diría yo si buena, mala o buena o alta, simplemente con autoestima, valoran y aprecian a su sí mismo. Y su sí mismo no es su cuerpo, su sí mismo es su trayectoria, su sí mismo es su cara, su mirada, el sonido de su voz. eh, Valoran y aprecian su interior, su mundo interno, sus experiencias, sus sentimientos, sean estos cuales sean. Y además es el proceso de ser compasivo con el self cuando falla, cuando comete errores, porque todos cometemos errores. Así que la autoestima, en primer lugar, es un proceso de valorar y apreciar el self,
y de ser compasivo con el self cuando éste falla. ¿Qué ocurre con la autoestima como estado? Pues es un estado de calma y apertura. Podríamos decir que es un estado de orgullo también, pero esencialmente las personas con autoestima no están sintiéndose orgullosas todo el rato. Están sintiéndose orgullosas cuando hacen algo bien y entonces valoran y aprecian al self. Pero como estado es un estado realmente de calma y de apertura a dos cosas. Es apertura a mostrarse, están abiertos al otro. No sienten que tengan nada que esconder. Es un estado de calma frente a esa posibilidad. No necesitan calmarse respecto a esa posibilidad. O si sienten cierto riesgo de juicio, porque eso existe y tengamos autoestima alta o no, vamos a sentirnos siempre en cierto peligro de ser juzgados, sobre todo en determinados contextos, porque todos necesitamos ser aceptados y la aceptación podría desaparecer en algún momento, aunque no tengamos grandes experiencias traumáticas al respecto. Bueno, pues en general se sienten en un estado de calma y de apertura a mostrarse y también en un estado de calma y apertura respecto a la posibilidad de mostrarse a sí mismos o de mirarse a sí mismos, de que llegue la información interoceptiva visceral de las propias emociones, de lo que ocurre dentro de mí. Y esto es fenomenal, tener esta autoestima es fenomenal, pero yo no sé qué pensáis, pero a mí me da la sensación de que esto nos impone una serie de problemas terapéuticos importantes. ¿Qué quiero decir? Pues que si esto es así, a mí me resulta difícil pensar que simplemente vamos a poder ayudar a las personas a apreciarse a sí mismas o a ser compasivas consigo mismas cuando algo falla, o a simplemente estar dispuestas a mostrarse o a mirarse, si no cambia antes lo que lleva a la persona a un proceso de criticarse o a perder este estado de calma en el sistema nervioso. Aún así, vamos a ver, porque nos sirve como pista, cuáles serían las fuentes evolutivas de la autoestima. Y ojo, la autoestima en este sentido no son las conductas de autoestima, no son lo que vemos simplemente, sino que tiene que ver con los estados que nacen de las siguientes fuentes evolutivas. Primero, buenas experiencias de vergüenza moderada y conexión en un vínculo que se producen ante una conducta inapropiada del niño o de la niña. Es decir, cuando tú haces algo mal, necesitas que alguien te lo diga y que, a ser posible, te lo diga desde bien pronto, sin avergonzarte en exceso, que lo puedas tolerar, no te disocies y no sufras horriblemente. Es más, casi que sufras más porque el otro te lo tiene que decir, no tanto porque tú seas un horror. Vergüenza moderada, bien seguida, inmediatamente seguida de una experiencia de conexión en el vínculo y permite pasar del estado de activación del riesgo, del miedo, a un estado de calma basado en la conexión y en el ser querido y aceptado. Y en ese sentido nos hacen falta secuencias positivas con adultos y cuidadores que nos ofrezcan esto desde un estado de calma en ellos mismos, no desde adultos que se sienten avergonzados o se sienten atacados o se sienten avergonzados en el sentido de como si estuvieran a punto de fallar en su rol de cuidadores o de educadores. Esto lo que supone es la interiorización de una voz que calma, un estado autoorganizado, un self que dice, oye, qué desastre, pero no pasa nada, vamos a arreglarlo, ven, dame un abrazo. Esto lo que permite a las personas es no solamente estar calmadas, consolarse, sino reconducirse. Por ejemplo, les permite sincerarse consigo mismo, sincerarse con el otro, pedir perdón y reparar con autenticidad y no querer simplemente pasar página y ya está. Otra fuente evolutiva son oportunidades y experiencias de logro. Es decir, tenemos que vivir en ambientes educativos suficientemente activos y confiados en los que tengamos la posibilidad de lograr algo. No todo el mundo puede lograrlo todo. Tampoco se puede hacer que no tengas ninguna experiencia de fracaso, pero tienes que tener alguna experiencia de logro. Y junto con eso estarían las experiencias de valoración y reconocimiento generoso. Me estaba viniendo a la mente, por ejemplo, cuando no sé qué años tendría yo, aproximadamente quizá 8 o 10, estábamos en una casa de veraneo en un pueblo y con la familia y se oyó el típico camión de melones, el melonero, 3 melones, 20 duros. Y, y entonces mi madre me dijo repentinamente, toma,
100 pesetas, entonces vete y compra los 3 melones. Y claro, yo me sentí de repente casi en pánico porque tenía que hacer algo en lo que podía fallar y que nunca había hecho solo. No es que no hubiera comprado nada solo, sino salir fuera, no estar acompañado y negociar con un melonero rodeado de personas, señoras sobre todo, que estaban comprando los 3 melones por 20 duros. En ese momento yo me sentí pequeño y con pocas fuerzas. Hay personas que se quedan en ese estado o que no llegan a poder conquistar la superación sobre ese estado. Me acuerdo de mirar a mi madre, implacable, tocaba ir a por a por los melones, y dije, ¿me puedo ir con mi hermana? Y me dijo, sí. Ahí el momento de conexión, de ceder un poquito, y fui y compré los 3 melones y recuerdo la sensación pues, de novato, de inexperiencia, de riesgo realmente. Compré los 3 melones, volví con los 3 melones para casa y tuve una sensación de logro y de éxito. Por ejemplo, ¿con qué conecto esto pasado el tiempo? Pues lo conecto con la primera vez que, estando de prácticas en la autoescuela, la primera vez que me monto en el coche y dice el profesor de autoescuela, vamos saliendo, bueno, la típica práctica inicial, tomamos una calle, otra calle, y el ir incrementando la dificultad. Pero en un momento dado dice, vamos por ahí. Y por ahí era la salida a la autopista, que era lo que a mí en principio me agitaba más por la velocidad, por la exigencia, etcétera. Hoy en día me parece más exigente el tráfico urbano de Madrid que cualquier autopista. Pero en ese momento, ¿qué tuve dentro? Tuve la sensación de yo lo puedo hacer porque lo he hecho antes. Y esa es una voz interna que acompaña, que aconseja, que guía y que calma. Y me dijo esa voz, respira y vamos poco a poco. Claro, cuando yo volví con los 3 melones, pues fui reconocido, no simplemente era lo que se esperaba que hiciera. ¿Era una gran hazaña? No era una gran hazaña, pero sí fui reconocido, elogiado, de manera natural, pero generosamente y desde un estado de autenticidad. Esto lo que aporta, o perdón, este reconocimiento, esta valoración puede ser de tipo inmotivado, porque sí, porque hay alguien que de repente te dice, te quiero, me gustas, me caes bien, eres maravilloso, y es porque lo estás sintiendo, no porque estás siendo medido o evaluado en algo. O a veces que tiene que ser ante el logro, como hemos dicho, otras veces es ante un modo moral de actuar, porque has actuado bien con un compañero, con un hermano, con un familiar, con un animalito, y te lo dicen y te felicitan. Así que no solamente se refuerza la posibilidad de que repitas esa conducta, sino que se crea una sensación de regocijo, de gusto con uno mismo, que además se expande por todo el cuerpo, el pecho se hincha, decimos. ¿Veis cómo transforma el cuerpo? O es una valoración que consiste en la experiencia de cuando te piden tu opinión, cuando te requieren tu opinión. Oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo piensas? De repente te sientes grande, valioso e incluido. El recibir o al recibir una experiencia de valoración, al recibir pequeños encargos, ya sea el de los melones como antes, u, u otros, como en el colegio a veces que te piden que vayas a por tizas, porque, bueno, tizas de otra época, a por un lápiz electrónico que se ha perdido el que estaba en el aula. Y también un reconocimiento de cualidades positivas que están ahí y que no pueden ser ignoradas, como hacen a veces algunos padres por miedo a convertir a sus hijos en seres débiles que no les reconocen nada para que no se ablanden, pero lo que consiguen es que no tengan una sensación apreciativa de sí mismos. Bueno, pues esto aporta seguridad, aporta autoconfianza, aporta más autoconfianza, aporta expectativas de autoeficacia altas y positivas, la sensación de que puedo hacerlo o de que voy a poder hacerlo, incluso una extensión o una generalización de esos aprendizajes en la zona de desarrollo próximo, que sirven como andamiaje. Y en general produce una buena opinión de uno mismo cuando tiene que contar esta historia. También las experiencias de inclusión y pertenencia son fundamentales para desarrollar la autoestima y son cualitativamente diferentes de las experiencias de valoración y reconocimiento. Es que te permitan ser
sobre todo más tarde, en cualquier momento de la vida, pero sobre todo entrando en la adolescencia, que te permitan ser del grupo de pares, saber que tienes amigos. Eso genera seguridad para mostrarse ante los demás y genera un sentimiento de dignidad como alguien que merece amor y que tiene derechos. Claro, fijaros que lo contrario de esto es la exclusión, justamente genera los sentimientos contrarios. Y bueno, pues podríamos decir que esto ya es para nota, es la ausencia de decisiones autocríticas, es decir, de estados autoorganizados fraccionarios del self que surgieron como respuestas a la amenaza de ser abandonado, a la amenaza de ser excluido, etcétera, y por los cuales la persona comenzó a criticarse y a despreciarse. Así que también tenemos la ausencia de voces críticas o despreciativas interiorizadas, aquellas que no provienen de mi adaptación al medio, sino que son directamente un reflejo o un eco traumático de la voz de un cuidador malicioso, intrusivo o agresivo que me insultaba, me juzgaba, etcétera, y que viven en la memoria de la persona como una realidad, como un otro dentro de mí, no un otro que quedó allí en el pasado. Bueno, pues la ausencia de excisiones autocríticas y de voces críticas interiorizadas serían ya el colofón de las fuentes evolutivas de la autoestima. Y esto, pues lo que aporta esencialmente es calma. Calma al sistema nervioso, calma al cerebro, calma en los distintos aspectos y partes de uno mismo. Vuelvo al problema del que os hablaba antes, o que os anticipaba antes. La baja autoestima y los problemas crónicos de autoestima no se encuentran, no se hallan en los estados ni en los procesos de autoestima positiva, ni en los estados de calma, simplemente modificando la calma, o generando más calma, ni en los procesos de estimarse positivamente. Porque los problemas de autoestima, esencialmente, donde se encuentran es en los estados y en los procesos de vergüenza, que esta es la verdadera meta del trabajo con la autoestima. Conclusión, no hay manera de desarrollar autoestima tratándose bien a uno mismo. Aunque el darse compasión y desarrollar el músculo y la capacidad de la compasión contrarresta los sentimientos de autoestima, no es en sí mismo el tratamiento radical. Por ejemplo, el proceso de avergonzar al self sería el generador de un tipo de vergüenza que es la vergüenza secundaria, que es el resultado de la autocrítica. Y trabajar con la autocrítica es una de las maneras de acercarnos a la autoestima. Por ejemplo, en el trabajo con la silla vacía con excisiones autocríticas, hasta que la autocrítica no solamente se suaviza, sino que revela los motivos para criticar, revela su historia, revela lo que hay detrás y muestra el fallo en las relaciones anteriores. Luego tenemos no solamente los procesos de avergonzar al self, sino los estados de vergüenza. Los estados de vergüenza serían las formas de vergüenza primaria desadaptativa. Tuvieron sentido, fueron adaptativos en algún momento traumático en el pasado, pero ya han dejado de ejercer esta función, aunque están todavía ayudando a la persona a bajar la mirada, a retirarse, a encogerse, a hacerse pequeña. ¿Para qué? Para evitar sentirse mal, para evitar ser juzgada, para evitar ser dañada, para evitar ser insultada, para evitar los sentimientos de la exclusión, etc. Pero está operando hoy en día cuando ya no consigue proteger más a la persona de una amenaza real. Fijaros, os voy a poner unos fragmentos de un trocito, unos fotogramas de un corto en el que, bueno, se titula Vergüenza. Perdón, es una película, creo que es una película que se llama Vergüenza. Puede estar graciosa, puede estar interesante. La verdad es que no la he visto, aunque sí he visto información de la película, pero he capturado unas imágenes que me permiten reflejar muy bien esta secuencia de la vergüenza como un estado de encogimiento, de retirada, para evitar el daño de la mirada de los demás, que hace sentir al self como algo pequeño, inadecuado, feo, sucio, descartable, rechazable, etc. En este caso, el actor eh, se le ve ahí en una posición agachada porque ha tenido la necesidad de hacer sus necesidades en mitad del campo. No sé si es un parque o algo así. Y bueno, pues ahí está el hombre con sus movimientos intestinales, improvisando un baño en el campo
y en un momento dado oye un ruido y veis el estado de alerta. Lo que quiero que os fijéis es cómo el sistema nervioso empieza a cambiar ya, en este caso, como prevención, riesgo, ansiedad, riesgo de que alguien me vea en algo que es inadecuado, en algo que es incorrecto, en algo que es devaluativo de mi imagen y de mi self, de mi yo mismo. Este estado de alerta, si los ruidos pasan de largo, se calma y no ha pasado nada. Sin embargo, lo que ocurre es que aparecen unos excursionistas y le ven justamente en el momento de mayor vulnerabilidad de estar haciendo de vientre. Y claro, si os fijáis en la cara de una de las excursionistas, la de la camisa de cuadros, está más bien casi rozando la indignación, mientras que la de la izquierda está más bien rozando la sorpresa. Aunque si te quedas mirando las caras, de repente empiezas a notar que estas dos apreciaciones van alternando en una y en la otra. Pero bueno, esta es la reacción del medio a algo, a un estado de vulnerabilidad. Entonces él, ya sí, mira, se gira, ve y empieza a sentirse internamente mal. Quiero que sintáis con vuestra imaginación qué es lo que está experimentando esta persona. Y en el siguiente fotograma empieza a bajar la mirada, porque empieza la caída del self, el colapso frente al otro y el riesgo de ser juzgado y evaluado, o la experiencia de ser juzgado y evaluado. Bueno, pues esto, que es una vergüenza, en principio primaria adaptativa, lo traigo aquí como ilustración de una experiencia intensa. Me gustaría que ahora mismo con la imaginación pudierais situaros aquí y vivir la intensidad de esta experiencia. Bueno, pues esta experiencia así de intensa, igual que Hulk explotaba con enfado, también en el futuro, en otra situación de sentirse vulnerable, puede volverse tan intensa como la persona que se convierte en alguien verde, gigante y lleno de fuerza. Solo que en este caso, en lugar de verde, gigante y lleno de fuerza, probablemente amarillo, débil, escondido, doblado y preocupado por el juicio de los demás. Es decir, la vergüenza primaria desadaptativa genera estados de la misma intensidad que el de Hulk, que el de la masa, pero de encogimiento, de retirada, de pequeñez, de algo que hay que esconder de la mirada de los demás. Y tendríamos al menos tres formas típicas de esta vergüenza primaria desadaptativa. Tres formas típicas que las vamos a ver sucintamente y que cada una de ellas daría lugar a procesos de intervención terapéutica cualitativamente diferentes. Algunas cosas las tendrían en común, como veremos después, pero esencialmente requerirían respuestas del terapeuta diferentes para cada uno de ellos, sobre todo en distintos momentos. Tendríamos la vergüenza internalizada causada por el maltrato infantil. Decimos aquí maltrato infantil como una categoría muy amplia de formas de ser tratado de manera negativa y diferente a lo que uno necesita en las distintas etapas del desarrollo. Pero por poner un ejemplo, hay formas de cuidado en las cuales la persona es controlada o la conducta del niño o de la niña es controlada a través de avergonzarle a la persona. Otras veces ese maltrato infantil es más indirecto por un adulto negligente cuyo comportamiento nos sitúa en la esfera social como gente horrible o como gente que está obligada a ser vista asociada a ese adulto que tiene esa conducta, por ejemplo, ebria o histriónica o de incompetencia. Estas son experiencias que dejan una huella de vergüenza en las cuales lo mío, el yo, aspectos de mi cuerpo, si soy señalado por lo corporal, aspectos de mi inteligencia, si soy señalado por mi inteligencia, o simplemente mis sentimientos, si soy criticado o humillado por tenerlos, lo mío es equivalente a algo malo y activa la vergüenza y los estados de encogimiento para evitar mayor daño, pero cuando es en el futuro como vergüenza primaria desadaptativa, son estados autoorganizados en los cuales todo mi ser está, en lugar de como Hulk a lo bestia hacia afuera, hacia adentro, en un estado de encogimiento y sensación de incapacidad. Y esto, por supuesto, admite grados. Hay vergüenzas primarias desadaptativas con origen traumático infantil más graves y menos graves, y por tanto tendríamos pacientes con dificultades de autoestima diferentes y de diferente grado. ¿Qué más? Vamos a ver otro tipo de vergüenza primaria desadaptativa, que sería la vergüenza que es generalizada a todo el self,
debida a la transgresión de estándares y valores personales. Esto suena muy abstracto, quiere decir, hay veces que las personas, bien sea por estar sometidas a presión, bien sea por alguna inmadurez o bien sea por otro problema psicológico, hacemos algo de lo cual luego nos avergonzamos. Estaría relacionado con la culpa primaria adaptativa, en el sentido de que hago algo mal y lo quiero reparar, pero en este caso es más bien sentido como un fallo global del sí mismo. Por ejemplo, una persona eh, pierde el control bebiendo y hace algo más o menos horrible, pero no es capaz de darse compasión y perdonarse, sino que al contrario siente directamente que su indignidad está expuesta. No solo se critica, que eso sería una fuente de vergüenza secundaria, sino que siente expuesta toda su indignidad generalizada. Eso no quiere decir que la persona sea indigna, pero ese sentimiento ya estaba ahí y en un momento en que he hecho algo muy feo, muy inadecuado, por ejemplo, me descubren en un engaño, me descubren en una mentira, no es que simplemente me sienta culpable y la culpa me oriente a la reparación y la vergüenza me permita no ir presumiendo de haber mentido, sino que realmente me siento masivamente alguien indigno e indeseable. Eso puede llevar a la procrastinación, a la evitación, etcétera. Y C, la vergüenza internalizada causada por el rechazo social. Ya no estamos hablando del maltrato en las figuras de apego, sino que estamos hablando, por ejemplo, de diferencias en el grupo, sobre todo de iguales, pero en general en la sociedad, que pueden ser de género, de raza, de cultura, de origen, o simplemente por un aspecto señalado que la persona tiene, por, una, eh, por algún problema físico, por algún problema perceptivo, por ejemplo, de tal manera que, que algo me hace diferente de los demás y en algún momento eso es objeto de burla o de separación o de abuso de poder como causa de exclusión de mi persona de algún derecho. Por supuesto, esto puede darse de un modo informal o incluso puede darse de un modo sistémico, incluso también político, como ocurre con las políticas raciales y las leyes raciales en algunos momentos de la historia y en algunos países todavía y en algunos entornos. No obstante, lo normal es que estas tres formas típicas de vergüenza primaria desadaptativa aparezcan solapadas de una u otra manera en la historia de la persona. Pueden darse por separado, pueden ser más claramente dominantes en algún caso, pero lo normal es que haya cierto solapamiento entre ellas. Y por supuesto en los casos más graves en los que apreciemos más dificultades para desarrollar la autoestima y que son aquellos que nos llevan más que a una intervención psicoeducativa o de aprendizaje, nos llevan más bien a una intervención terapéutica en este sentido del que estamos hablando. Bueno, pues nos vamos acercando al final de este webinar pensando en la autoestima y vamos a ver algunas implicaciones terapéuticas. Eh, bueno, lo tengo puesto sin programar exactamente, no tendría que aparecer tan rápido las expresiones de compasión y el acceso a la tristeza, vamos a verlo en conjunto. Vamos a ver las fuentes terapéuticas de la autoestima. En primer lugar, la experiencia emocional correctora que se da en la relación terapéutica. En la relación terapéutica pasan cosas y una de las cosas que pasa es que los terapeutas hacen expresiones genuinas de afecto. Otra de las cosas que pasan es que los terapeutas hacemos expresiones genuinas de reconocimiento y valoración ante los logros. No se trata simplemente de reforzar al paciente para que siga avanzando, sino que realmente tenga una experiencia de conexión con alguien que le valora. Y eso genera valor dentro de la persona y también sirve de modelado para la propia autovaloración. Y por supuesto, en algún momento, expresiones de compasión ante el dolor emocional. Fijaros, las expresiones de compasión no son soluciones, no aportan soluciones, no intentan tranquilizar a la persona, no intentan echar agua al fuego, sino que son una reacción genuina del propio dolor personal sintiendo el dolor del otro. Y eso genera compañía y regulación emocional. Así que las dos primeras, la expresión genuina de afecto, reconocimiento y valoración entre los logros, eh, tienen un contexto. Y ese contexto terapéutico puede ser la exploración y el reprocesamiento de incidentes en la relación. Es decir, cosas que le pasan al paciente con el terapeuta y viceversa. Sucesos que hay en la terapia, a veces un malentendido,
un choque de pareceres, etc. Y también tiene otro contexto, que es el estilo relacional del terapeuta cuando se apoya en las condiciones de la relación de ayuda planteadas por Carl Rogers como elementos suficientes para el cambio terapéutico. Vamos a ver que son condiciones necesarias, pero no las únicas que lo pueden promover. Sin embargo, solo que existan ya genera cambio terapéutico. Quizá no todo el posible, pero ya genera. Es el contacto psicológico, la mirada positiva incondicional, la empatía y la congruencia o autenticidad del terapeuta, y que claro, tiene que ver con esto de las expresiones genuinas. En cambio, la exploración y el reprocesamiento de incidentes en la relación, en el marco de la terapia focalizada en la emoción, se basa en la tarea terapéutica de reparación de rupturas en la alianza terapéutica, en la cual el terapeuta se implica de una manera no defensiva con el paciente en la exploración de qué es lo que ha pasado, cuál ha podido ser mi contribución al malestar del paciente, en la invitación a que el paciente haga lo mismo, en la identificación de un ciclo quizá de interacción entre los dos y en la propuesta de cada uno de intentar ver cómo puedo ayudar a que la cosa funcione. Bueno, pues esto no solamente puede reparar la relación terapéutica, sino que la exploración de qué pasó normalmente es la exploración de algunas de las vulnerabilidades frente a las cuales la persona ha sido reactiva. Y a veces también el propio terapeuta, y el acto de humildad de revisarlo es también un modelado para la persona de que es posible acercarse a los fallos personales en un estado de calma suficiente. Pero fijaros, no es un modelado solamente para un aprendizaje por observación, sino que es un modelado más bien sobre una base de conexión, de una sensación de estar juntos en lo mismo que tiene un correlato en el sistema nervioso. Otra fuente terapéutica de autoestima es la exploración y el reprocesamiento de reacciones, le he llamado vergonzantes, es decir, de reacciones en las que la persona entra en estados de alta vergüenza, primaria y desadaptativa, y además se complementa con procesos de avergonzarse que generan a través de la autocrítica despreciativa vergüenza secundaria. Bueno, pues la exploración detenida a través de la empatía de situaciones que la persona trae a la sesión e incluso puede dramatizar y revivir en la sesión, la exploración detallada, permitiéndonos ir a los elementos de los esquemas de emoción, que son memorias, sensaciones corporales, atribuciones, pensamientos, necesidades, tendencias a la acción, nuevas reacciones corporales, etc. Esa exploración permite que algo cambie cuando se hace en condiciones de conexión, y para los que estéis familiarizados con la teoría polivagal, pues en conexión vago-ventral, en un estado de apertura a la experiencia, de calma suficiente para mirarlo todo y nombrar todo, y en un estado, vamos a decir, de curiosidad, de amor y de presencia. ¿Qué procesos o tareas terapéuticas nos ayudan en esto? Pues la exploración empática, que sería como la expansión del ser empático del terapeuta, pero diferenciada en múltiples tipos de respuesta diferentes y atienden a necesidades de procesamiento diferentes en el instante. Por ejemplo, no es lo mismo que la persona necesite sentir que la comprenden que la persona necesite sentir que alguien la estimula a expresar con más intensidad un sentimiento. No es lo mismo sentir que me comprenden, sentir que me invitan a expresar con más intensidad un sentimiento, que experimentar que mi terapeuta se fija en lo que está pendiente de ser dicho, en lo que todavía puede venir. Bueno, he puesto 3 ejemplos de intenciones terapéuticas diferentes que formarían parte de explorar empáticamente un asunto o de reprocesar una reacción vergonzante de otro momento. Y así tendríamos hasta 15 por lo menos. Así que la exploración empática es algo más que ser empático, es un proceso de escucha con dirección y de actuación disciplinada por parte del terapeuta, que obviamente pues invito a que conozcáis en esta formación, de la cual el webinar es un anticipo, una promoción y realmente una manera de justificar por qué es importante aprender estas cosas. Otro proceso terapéutico sería lo que llamamos la afirmación empática de la vulnerabilidad. Que dicho muy simple, en la afirmación empática, el terapeuta, en tono afirmativo y no impositivo, afirma, valga la redundancia, reproduce el punto de vista subjetivo, idiosincrásico de la persona sobre su experiencia cuando está sintiéndose
pequeña, sucia, culpable, inadecuada, mala, en peligro, etc. Lo que aporta no es una confirmación de esa creencia, sino una experiencia de ser visto en lo vulnerable y, por tanto, de reducir la soledad, una experiencia de corregulación emocional que genera en la persona recursos para afrontar su estado emocional y no evitarlo, no sepultarlo, no disociarse de él o no poner en marcha una conducta o una respuesta sintomática. ¿Te apetece aprender esto? Para vosotros está. Tendríamos también el focusing, el trabajo con las sensaciones corporalmente sentidas y la creación de significado, y muy particularmente en este campo, una aplicación del focusing que se llama trabajar con el sentimiento de fondo que una persona crónicamente trae, una especie de sensación sentida de fondo de que algo está mal en mí, de que algo está sucio, de que algo está roto, etc. Bueno, pues también tenemos la manera de trabajarlo hablando de lo que en inglés llaman el background feeling. Y por último, tendríamos, por ejemplo, podríamos, por supuesto, más bien, los trabajos de silla vacía con un otro significativo en el caso de una experiencia en la que yo tuve, frente a la cual estoy teniendo una reacción vergonzante, tal y como la hemos descrito. Es decir, una experiencia en la que hay una vergüenza secundaria fruto de la autocrítica reactiva y una experiencia en la que se habría activado una emoción primaria desadaptativa como estado, vergüenza como estado. ¿Y qué más? Bueno, pues la joya de la corona, además de lo anterior, es el conseguir de una manera o de otra secuencias terapéuticas transformadoras o de transformación emocional. Y esto comienza esencialmente porque podamos reducir la vergüenza secundaria que hace de barrera a través del trabajo con autocrítica, típicamente con la silla vacía, pero no solo. De ahí podamos acceder en un estado de regulación emocional suficiente a la vergüenza primaria desadaptativa, desplegar la historia que haya en esta vergüenza primaria desadaptativa, acceder en algún momento a lo que la persona necesitaba allí y entonces, aunque lo esté viviendo aquí y ahora, articular esa necesidad. Y es muy normal que al sentir la necesidad de haber tenido un padre apreciativo, una madre que se conectara conmigo en lugar de criticar mis sentimientos, por ejemplo, en ese momento, cuando yo expreso esa necesidad, es muy posible que sienta tristeza. Pero esa tristeza en el contexto de la relación y de la terapia y de la sesión va a ser una tristeza primaria adaptativa. También es posible que en lugar de tristeza, lo que sienta en ese momento sea enfado y proteste, porque yo merecía otra cosa. Las dos primarias adaptativas van a cambiar el cuerpo y van a cambiar a la persona y van a cambiar la memoria emocional que está abierta, la memoria emocional que corresponde a la vergüenza primaria desadaptativa. Es más, no son necesariamente excluyentes, probablemente vayan a alternarse en algún momento. De tal manera que el enfado va a favorecer en la persona la diferenciación frente a otras, frente a las personas que la eliminaron, que la agredieron, que la borraron de alguna manera. Va a despertar el orgullo porque ese enfado va a permitir levantar la cabeza, inflar el pecho, sentirse fuerte personalmente. Y la tristeza va a ayudar a la persona a sentirse autorizada o legitimada en su dolor. Tenía derecho a sentirme mal. Es una tristeza sentida, expresada y vivida en compañía ahora mismo, con lo cual se reducen los sentimientos de soledad y esto nos lleva a que en algunos casos, si estos estados son muy intensos, sobre todo el de tristeza, podamos trabajar con el autoconsuelo compasivo. Y entonces sí, ayudar a la persona a desarrollar una posición o atraer a un otro positivo que ejerza la compasión que faltó en otro momento. Pero fijaros que no es una compasión que sepulta o enmudece todo el proceso anterior o que lo sustituye, sino que llega en el momento oportuno. Y esta compasión sobre todo va a traer calma al cerebro, al cuerpo, al sistema nervioso, va a traer conexión a la persona, que es más de lo mismo, y pues aquí terminaría lo que os digo sobre trabajar la autoestima en terapia focalizada en la emoción, que sería trabajar esencialmente sobre las bases de vergüenza, a veces desde una perspectiva positiva, preventiva, desarrollando capacidades de cuidado positivas, pero mayoritariamente en el caso de los pacientes, trabajando realmente sobre las experiencias traumáticas
de vergüenza, que son las que tienen condicionadas, atadas y bloqueadas a las personas. Pues esto es lo que hay en esta Open Class. Espero que os haya gustado y que os motive realmente para seguir aprendiendo terapia focalizada en la emoción, para participar en los otros webinars que están o para apuntaros en la formación. Y si no es en esta ocasión, pues que sea en la otra, o para leer y saber más para ayudar a las personas con las que trabajáis. Pues lo dicho y hasta la próxima.